¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña. Ya estamos preparadas Adaluz Sanjur y Lourdes Rivera con toda la información en detalle para hoy, martes 17 de julio de 2018. ¿Qué tal, Ada? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Así es, también queremos brindar un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Gracias por su sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Policía Nacional podría recibir un nuevo aumento salarial. Residentes de los Andes y la 9 de enero realizan protestas. Se oponen al cierre de la entrada principal de la comunidad. Continúan los escándalos de corrupción en los centros penitenciarios. En las internacionales, comunidad internacional intensifica la presión sobre Nicaragua para que cese la represión. Unión Europea instó a China, Rusia y Estados Unidos a evitar el caos de una guerra comercial. Esto es PTV Diario. Iniciamos. Para el primer semestre del 2019 podría estar abierto el tercer puente sobre el Canal de Panamá. Los detalles a continuación. Puente del Atlántico. Esto, en el primer semestre de 2019, cambiará con la inauguración del tercer puente sobre el Canal de Panamá. Esperamos que el puente en sí, con todas sus conexiones y demás, esté listo para entre abril y mayo del próximo año. O sea, ya listo para inauguración. Ese es el plan hasta el momento. Ese puente actualmente tiene más del 85% de avance y según el ministro de Asuntos para el Canal, el puente está próximo a unirse de extremo a extremo. Y ya este puente está a punto de cerrarse en el medio. Esos puentes son construidos de lado y lado y van avanzando, ¿ok? Un puente lanzado y ya está a punto de terminar de cerrar el puente y ya quedar lista la parte estructural. El puente del Atlántico tiene una longitud de aproximadamente 3 kilómetros de largo y cuenta con un tramo atirantado de 1.050 metros. Se tenía estipulado que el puente fuera entregado en 2018, pero el mes de huelga que llevaron los obreros afiliados al Suntrax atrasó la obra. Bueno, hubo un impacto de un mes en sí y bueno, eso va a dilatar el desempeño se está recobrando algo de ese tiempo, pero nunca se recobra todo y debe tener, se va a alargar más tiempo de lo que teníamos esperado. Este puente realmente es un puente para el desarrollo del futuro del Atlántico. Ese es el concepto fundamental. Este es un puente que sí se va a conectar a las comunidades de Escobal, etcétera, que están. La obra tiene una inversión de $600 millones y se entregará entre mayo y junio del próximo año. Ramsés Betancur, FTV Diario. El diputado del partido panameñista, José Antonio Domínguez, señaló este martes que es necesario hacer los cambios en las losas del Puente de las Américas, luego que recientemente se pudo observar que la calzada de rodadura del puente presentara daños después de haberse realizado un trabajo de rehabilitación del puente por más de $80 millones. Le toca al Ministerio de Obras Públicas poner los reclamos y si hay fallas y hay actos indebidos, poner las denuncias ante el Ministerio Público. Yo creo en la necesidad de que haya rendición de cuentas. Ese puente de las Américas debió haber podido ser abierto para el uso de todo tipo de vehículos, no para bicicletas, no para carritos livianos, como están haciéndolo hoy porque tienen miedo de que de permitir paso de vehículos pesados pueda pasar algo grande. Entonces, si ese temor ya lo tienen, el temor debe irse más allá. ¿Por qué permitimos que el puente siga estando en uso en esas condiciones? Iniciemos la reparación, los reemplazos de las losas. Bien, y cambiamos de asunto. El municipio de San Miguelito ordenó suspender trabajos de construcción
en la 9 de enero. Los detalles a continuación. Un grupo de residentes de los Andes número 1 y la 9 de enero protestaron desde tempranas horas de la mañana de ese martes. La razón, el posible cierre de la entrada principal de estas comunidades debido a trabajos que adelanta el Ministerio de Obras Públicas en la vía transísmica, desde el sector de Plaza Ágora hasta San Isidro. Somos una población grande, donde dice 9 de enero, los Andes, la bloquera. ¿Cómo hacemos para llegar al acceso para la barriada de los Sotos? No tenemos que ir hasta los Andes. Ahora adelante tenemos que unirnos todos a pelear las cosas que nos benefician. Solamente no la entrada, hay necesidad de aguas negras, de agua potable, de la luz, muchas otras cosas más, pero no se notan ahora. Al lugar de la protesta llegaron unidades de la Policía Nacional y el alcalde del distrito de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, quien ordenó la suspensión temporal del proyecto hasta lograr que el Ministerio de Obras Públicas y la empresa que desarrolla el proyecto les den una respuesta a los moradores. Por lo tanto, a partir de hoy vamos a mandar a suspender el proyecto. La empresa pues no podrá seguir construyendo hasta tanto nos den una respuesta contundente y favorable para los residentes de la 9 de enero. Estos son personas que tienen décadas viviendo acá, adultos mayores, niños con discapacidad. El Estado panameño está invirtiendo más de 87 millones de dólares en la rehabilitación y ampliación de la vía transísmica. El proyecto tiene una longitud de 7.5 kilómetros y busca darle un mejor aspecto a la vía transísmica, pero según el ingeniero municipal de la alcaldía de San Miguelito, aún a esa entidad no se le ha entregado los planos para su respectiva aprobación. El MOB nos debe de someter los planos para que nosotros los revisemos y aprobemos. Sin embargo, esos planos aún no han llegado aprobados por ellos. Siento que todavía están en un proceso de diseño. Este es un proyecto que contempla diseño y construcción, por ende van de la mano. Nosotros no hemos visto los planos finales. Los residentes señalan que el proyecto no fue consultado con ellos y con eso concuerda el alcalde Gerald Cumberbatch. Porque nunca consultaron, nunca hablaron con las comunidades, nunca se acercaron a la alcaldía, nunca se acercaron ante representantes para que hiciera el lazo con la comunidad. Es más, ellos llegaron, se impusieron, no pagaron impuestos. Con decirle que no pagaron impuestos porque hicieron la cosa de a dedo. Para ser honestos, las consultas no fueron lo suficientemente contundentes. Ellos sí hicieron algunas reuniones en el municipio. Sin embargo, el proyecto inicial aprobado por la ingeniería municipal no es el que tenemos hoy. El alcalde está bien porque lo está dando respuesta, pero ni Varela ni el ministro, todos son unos tortugón, vividor de la gente pobre. Para el próximo lunes, los residentes han convocado una nueva manifestación en la entrada principal de la 9 de enero. Piden la presencia del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y este martes fue instalada la recién conformada Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, donde el gran ausente fue el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena. Recientemente continuaremos como lo hemos hecho porque me ha honrado con la nuevamente reelección como presidente de dicha comisión, en que vamos a estar visitando los lugares más recónditos del país a donde se tengan dando a cabo estas obras. Bueno, desafortunadamente nos habían dicho que el ministro estaba fuera del país y que vendría a cabo el ministro encargado, que era el viceministro Velázquez. Desafortunadamente, pues por alguna razón que desconocemos, pues no llegó. Y en otro asunto tenemos que la corrupción dentro de los centros penitenciarios se ha convertido en un flagelo que aún no se logra controlar. La corrupción dentro de los centros penitenciarios es una situación que data de hace muchos años y aunque las autoridades han hecho los esfuerzos necesarios para erradicar este flagelo, aún impera. Nosotros todo el tiempo estamos depurando no solamente nuestra institución, sino también la parte que corresponde a los custodios civiles, al tema de las personas que los visitan. Esto es un trabajo constante, no solamente la policía y los estamentos de seguridad se destacan por una acción como esta. Todos los días el Servicio Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, Migración, la Policía Nacional, aduanas, constantemente hacen una serie de acciones que previenen y que mejoran la seguridad. Los bajos salarios y las precarias condiciones como trabajan los custodios de las cárceles son las principales causas de la corrupción tras los barrotes.
Es la opinión de Ángel Calderón, exdirector del centro penitenciario. Los funcionarios son más, como te digo, son más propensos por el salario, por el nivel de educación, porque el crimen organizado más se mezcla dentro de los mandos medios que a un nivel superior como el que estamos viendo. Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, la corrupción nunca se va a erradicar si siguen existiendo penas que envíen un mal mensaje. Que esos que cogieron ahora el resto de sus días pasen presos, no van a mandar un mensaje. O sea, entonces la persona se va el día de mañana a preocupar. Si delinco, me espera la cárcel de por vida. Entonces, con esas penas tan tontas que dan risa, la gente delinque a diestra y siniestra por este país. Por eso es que el sistema y los mecanismos de seguridad, cuando ya establecen una estrategia de control, lo que se tiene que seguir es perfeccionando esas estrategias, no tirarlas al olvido, borrarlas, porque como no fueron mías ya las voy a olvidar y las voy a borrar y las descarto. Yo creo que la educación, la preparación, la satisfacción como ser humano que yo me he llevado es que he estado en estos puestos y a la larga sigo trabajando y sigo como todos los panameños en el día a día para poder llevar el pan a la mesa. Y hubiera sido fácil, porque las tentaciones, no te creas, sí tuvieron, pero gracias a Dios, a ese Dios que siempre nos iluminó, siempre miramos para otro lado, a la corrupción, y fuimos al que la ley permitía beneficiarlo, que se hiciera lo que la ley decía. Recientemente, una operación encubierta que tomó 3 meses terminó con la detención de un comisionado, el director y subdirector del centro penitenciario La Joyita, por supuesta vinculación en la evasión de un privado de libertad de nacionalidad israelí. El exdirector del centro penitenciario cuestionó la forma en que se manejó la información por parte del Ministerio Público. Nosotros estamos en un sistema penal acusatorio que, por el garantismo del mismo, este tipo de noticias, lejos de beneficiar una investigación y lejos de combatir una corrupción, lo que genera es suspicacia y lo que genera es más duda de las tantas que ya tiene la ciudadanía en el sistema, la vas a incrementar de esta manera, porque decir que tus directores, tu alta gerencia no funciona, es decir que el sistema ya está podrido, ya colapsó totalmente. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en el primer análisis de la noche, el profesor Edwin Cabrera nos habla precisamente de este tema, los actos de corrupción ocurridos en las últimas horas en los centros penitenciarios. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Dígame, el fin de semana se ha dado una noticia que todavía está dando de qué hablar, que nos debe llamar a preocupación a todos, y es que un reo, por cierto que por lo que se escucha la noticia, de mucha importancia, llamémosle así, de origen israelí, se fugó de un centro penitenciario aquí en Panamá, creo que es de La Joyita. El señor tenía todas las alertas rojas, el señor tenía todo el seguimiento, las autoridades de distintos países o de más de uno le dijeron a Panamá, allá va el señor. A las autoridades de Panamá lo aprenden, lo meten en La Joyita y de pronto el tipo se desaparece. Como consecuencia de ello hay, creo que un director y un subdirector del centro penitenciario y creo que un comisionado detenidos en el día de ayer. Esto ocurrido, fíjense un detalle. Yo no voy a decir ni voy a pensar que las cárceles o los centros penitenciarios de nuestro país son infalibles y son ultra seguros y que no hay nada, las panameñas son superiores al Alcatraz. No voy a decir eso, pero lo que sí tengo que decir es la pregunta que yo creo muchos nos estamos haciendo. ¿Cuán eficiente y eficaz es la evaluación que se hace tanto por parte de la policía como por parte del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Centros Penitenciarios del personal que allí se asigna? Creo que es un elemento, una pregunta básica y fundamental, porque este no es el primer caso.
casos se han dado de evasiones, algunos de delincuentes comunes, otros de delincuentes de alto perfil. Entonces, cuando las propias autoridades ordenan la detención de personas de cargos directivos e incluso de comisionados, yo no sé si son culpables ya, yo no sé si ya con los nuevos sistemas tuvieron los juicios que le tienen que hacer previos, no lo sé, pero obviamente si los han mandado a detener, algo tiene que estar pasando. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿con cuánto rigor, con cuánto celo se hace la selección del personal que va a administrar estas cárceles, a hacer lo que denominan los custodios, y por otro lado, lo que hace los policías o la policía afuera del penal? Hay que recordar que desde hace un tiempo para acá, en el Ministerio de Gobierno es donde se contratan a los custodios que teóricamente son los que están preparados o han recibido el entrenamiento para lidiar con los privados de libertad. Bien por eso, pero nuevamente se hace una revisión minuciosa, no solamente de a quién se está contratando, sino de a quienes se le está dando la preparación. No con esto estoy diciendo que hay un manto de dudas sobre todos los que allí trabajan, no. Lo que estoy diciendo es que por la razón del cargo, del trabajo, de lidiar con privados de libertad, o para dirigir un centro penitenciario, o para hacer la custodia del área perimetral, para usar los términos que usan los policías de dicho centro penitenciario, yo creo que amerita hacer esa revisión. ¿Por qué? Porque así como llegan carteristas, o como dicen algunos, los rateritos, a los que por cierto se le aplica la ley rápidamente y van presos, también llegan detenidos de no de alto perfil, de muy alto perfil, y algunos hasta con la capacidad de comprar o de corromper a los funcionarios. Si eso es así, y no es la primera vez que ocurre, por tercera o cuarta vez, repito, la pregunta es al lugar. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la investigación que se hace de todas aquellas personas que son contratadas para trabajar en los centros penitenciarios? Eso es la evasión. Pero hay que recordar una noticia que también dio mucho de qué hablar, pero esa fue allá en un centro penitenciario en la provincia de Chiriquí, creo que en David, donde de pronto hicieron una requisa y había licor en cantidad, mezcladores en cantidad, había creo que piscina inflable, había. Para que eso ocurra, tiene que ser con la complicidad de los que allí trabajan, si no de todos, de algunos. O vayámonos al otro extremo más grave. ¿Cómo es posible que en la cárcel de Colón, en más de una ocasión, ha habido el registro noticioso de intercambio de tiros o de balas dentro del centro penitenciario? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede haber entrado esas armas a dicho centro penitenciario? Tiene que ser con la complicidad o de familiares o de visitas o de los que allí trabajan o de todos los anteriores juntos. Hay que recordar que hubo un abogado, por cierto famoso de este país, introduciendo un celular a un famoso reo. Un abogado. Y hay otras historias también de abogados haciendo cosas indebidas en los centros penitenciarios. Pero nuevamente, eso puede ocurrir, el que va a corromper, puede corromper si se encuentra al frente a alguien o del sistema penitenciario o de la policía que pueda corromper. Reitero, no estoy diciendo que todos los que allí laboran caen en esto, pero lo que sí estoy diciendo es que algunos de los privados de libertad tienen la capacidad, evidentemente, de tentar a los funcionarios, incluso a policías y hasta policías de alta graduación. Vamos a esperar qué más van a decir las autoridades en este caso, porque viene el otro aspecto. En ocasiones, cuando hay policías involucrados, a veces hay una tendencia de la organización policial a, si no ocultar, a no hacer mucho ruido para que no nos enteremos mucho
de que unidades de dicho cuerpo policial están involucradas en este tipo de temas. Prestemos atención a eso, porque es un tema muy, pero muy delicado. Continuamos con más información. En el segundo bloque, por cierto, vamos a seguir hablando de la policía, pero desde otro punto de vista. Continuamos con más información. Muchísimas gracias, profesor. Y a ustedes, amigos televidentes, a estar pendientes a este segundo análisis. Esto será más adelante. Y bien, por el momento vamos a conocer cómo anda el mundo con las notas internacionales. Y en la víspera del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, Sudáfrica recuerda su legado, pero también lo que aún falta por cambiar en el país. A 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, su legado sigue vivo, pero Sudáfrica tiene aún muchos desafíos por delante. Según su viuda, el mundo todavía debe recorrer un largo camino para alcanzar las libertades por las que luchó su esposo. El primer paso para la igualdad es permitir a cada nación sentarse a la mesa como iguales, escucharse unos a otros, tomar en cuenta las aspiraciones de cada nación y luego construir un espacio común en el que todos conozcamos al otro. Mandela, fallecido en 2013, sigue siendo un ícono global por su lucha contra el apartheid y por su mensaje de paz y reconciliación cuando fue liberado luego de 27 años en prisión. En 1994 se convirtió en presidente de Sudáfrica en los primeros comicios en los que se aplicó el sufragio universal y votaron ciudadanos blancos y negros. Quien fuera su asistente de la presidencia, Zelda Legrange, recuerda su carisma y peculiaridades. Muy pocas personas reconocen al ser humano con vicios y virtudes que a menudo él nos recordaba que tenía. Era una persona muy sensible, podía ser un hombre muy testarudo, un líder muy testarudo, pero cuando tomaba decisiones habían sido cuidadosamente pensadas, eran estratégicas. En Soweto, donde vivió entre 1946 y 1962, tienen presente su legado, pero también todo lo que aún falta cambiar en el país. Nelson Mandela peleó para que fuéramos libres políticamente, sin olvidar la parte económica. Nosotros, como negros, no somos económicamente libres en este país. Pueden ofrecernos lo que llaman igualdad de oportunidades, pero ninguna de esas oportunidades es accesible. Un informe del Banco Mundial de este año sostiene que Sudáfrica tiene una de las tasas de desigualdad más altas del mundo. Según la Fundación Nelson Mandela, la conmemoración del centenario de su nacimiento debe servir para que la gente pase a la acción y se inspire en el cambio impulsado por el líder sudafricano. Y en otros temas, la Unión Europea instó a China, Rusia y Estados Unidos a evitar el caos de una guerra comercial. El presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, pidió el lunes a China, Estados Unidos y Rusia evitar el caos de una guerra comercial. Chinos y europeos se pusieron de acuerdo para crear un grupo de trabajo que estudiará una reforma de la Organización Mundial del Comercio. It is a common duty of Europe and China. Es el labor común de Europa, China, Estados Unidos y Rusia no destruir este orden, sino mejorarlo. No empezar guerras comerciales, que se han convertido en conflictos candentes en nuestra historia, sino reformar con valentía y responsabilidad el orden internacional basado en reglas. Bravely and responsibly reform the rules-based international order. Tusk recordó que el mundo construido durante décadas trajo una Europa en paz, el desarrollo a China y el final de la Guerra Fría. Además, pidió a China, Estados Unidos y Rusia que se comprometan a reformar la Organización Mundial de Comercio para garantizar condiciones igualitarias de competencia. El presidente estadounidense Donald Trump estimó que Rusia, la Unión Europea y China son enemigos de Estados Unidos en una entrevista difundida el domingo. Pekín y Bruselas están en la mira de Washington en cuanto a sus importaciones. China es objeto desde hace 10 días de derechos de aduana punitivos del 25% sobre 34.000 millones de dólares de productos vendidos a Estados Unidos. Bien, avanzamos en más información del bloque de países europeos. La Unión Europea firmó un importante acuerdo de libre comercio con Japón.
La Unión Europea y Japón firmaron el martes en Tokio un ambicioso acuerdo de libre comercio. Según sus dirigentes, el tratado es una potente defensa del libre comercio frente a las amenazas de guerra comercial instigadas por Estados Unidos. Estamos mandando un claro mensaje de que hacemos un frente común contra el proteccionismo. Con el acuerdo Japón-Unión Europea nacerá un marco de libre comercio justo y de alto nivel del siglo XXI, con una población de unas 600 millones de personas y un tercio del Producto Interno Bruto mundial. Por parte europea, el gran beneficiado es el sector agroalimentario, ya que el acuerdo determina que el 85% de los productos agrícolas de la Unión podrán entrar en Japón sin pagar aranceles. Los japoneses, en tanto, obtienen libre acceso al mercado europeo del automóvil al cabo de un periodo de transición de varios años. El acuerdo, que se llamará JEFTA por su sigla en inglés, tendrá que ser sometido ahora al Parlamento Europeo y al Parlamento japonés con el objetivo de que entre en vigor en 2019. Y en una presentación ante el Senado, Jerome Powell, director del Banco Central estadounidense, mantendrá el alza de las tasas de interés. La Reserva Federal estadounidense informó el martes que mantendrá el alza gradual de las tasas de interés. Nuestras políticas reflejan el fuerte desempeño de la economía y nuestra intención en asegurarnos que esta tendencia continúe. En una presentación ante una comisión del Senado, Powell recordó que el nivel de empleo en Estados Unidos sigue muy fuerte y la inflación está dentro de la trayectoria prevista, pero admitió que las políticas comerciales del presidente Donald Trump orientadas al proteccionismo empañan el horizonte. Es difícil predecir los resultados de las discusiones actuales sobre política comercial, así como la magnitud y momento de los efectos económicos que tendrán los recientes cambios en política fiscal. La tasa básica de interés de la Fed se mueve en un espectro que va de 1,75 a 2%. Y nos vamos a Centroamérica, donde la comunidad internacional intensificó la presión sobre Nicaragua para que cese la represión contra los manifestantes que se oponen a la gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandó al gobierno de Nicaragua la represión, que ha dejado unos 280 muertos desde el inicio de las protestas el 18 de abril, que piden la salida del presidente Daniel Ortega. Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Además, Estados Unidos y 13 países latinoamericanos también exigieron el cese de la violencia, intimidación y amenazas, así como el desmantelamiento de grupos paramilitares, a los que se les atribuye la mayor parte de las agresiones. Los llamados internacionales se dan luego del sangriento fin de semana que dejó más de una decena de muertos. Por las víctimas, cientos de estudiantes marcharon el lunes para exigir justicia y pidieron la liberación de los jóvenes detenidos en las protestas. Ortega alega que las manifestaciones son parte de un plan terrorista y golpista. La oposición lo acusa de instaurar una dictadura y pide anticipar para marzo las elecciones presidenciales de 2021. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio, mientras la Iglesia Católica sigue intentando convocar nuevos encuentros. Bien, 8:30 de la noche, momento de hacer nuestra primera pausa. Usted no le cambie porque al volver tenemos más para informarles. Siga con nosotros, esto es FTV Diario. Estamos de regreso con más de FTV Diario y queremos recordarle que si usted sale de casa puede seguir informado a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Y el próximo jueves 19 de julio el Papa Francisco hace un alto en sus vacaciones para participar de un consistorio público. Posibles importantes anuncios se darán de parte del Santo Padre.
El 19 de julio el Papa Francisco interrumpirá sus vacaciones para presidir un consistorio ordinario con los cardenales. En el encuentro el Papa anunciará la fecha de canonización de un beato italiano. Se trata de Nunzio Sulprizio. Nació en la costa oriental de Italia, en Pescara, en el siglo XIX. Se quedó huérfano cuando todavía era niño y se ganó la vida trabajando de herrero con su tío. Su salud era delicada y, de hecho, murió con tan solo 19 años. Francisco confirmó en junio que será canonizado y es probable que lo haga en octubre durante el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes. El jueves el Papa interrumpirá sus vacaciones para estar en este consistorio, por lo que se espera que anuncie algo más. Podría ser el momento en el que nombre al próximo cardenal camarlengo y anuncie quién será el cardenal decano. Y seguimos con más porque médicos y profesionales de la salud se manifestaron con sus batas blancas en un evento denominado Chaquetazo frente a la Casa de Gobierno de Argentina para mostrar una vez más su rechazo al proyecto de ley de aborto que se discute en el Parlamento. El proyecto de legalización del aborto permitiría el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta los 9 meses de embarazo bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. Sí a la vida, sí a la vida. No cuenten con nosotros para matar argentinos. Los médicos están para salvar vidas, para defender la vida. Los verdaderos médicos nunca le hacen el juego a la muerte. Para el crimen del aborto, no cuenten con ellos. Bien, y de Argentina vamos a pasar a Nicaragua porque el nuncio apostólico de este país difundió esta nota de voz pidiendo un alto a la guerra que mantiene paralizada a la población nicaragüense. En este trágico momento, deseo expresar también en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede mi profunda preocupación por la grave situación que se está viviendo en el país. Lógicamente, no es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua. Por tanto, llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago con todas mis fuerzas humanas y espirituales un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis. Nos ponemos todos humildemente bajo el amparo de la Santísima Virgen María, pidiendo su ayuda para que guíe siempre nuestra querida Nicaragua. Bueno, y precisamente el padre Francisco Verar nos va a hablar sobre este tema, esta crisis del hermano pueblo de Nicaragua que ya lleva casi 3 meses. Buenas noches, padre, bienvenido. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Hoy en nuestro enfoque pastoral quisiera reflexionar nuevamente sobre la situación que se está viviendo en Nicaragua. Realmente es muy preocupante. Nuevamente la Conferencia Episcopal de Panamá está haciendo un nuevo comunicado. Probablemente se leerá en las parroquias el próximo domingo. El señor nuncio apostólico de Nicaragua ha hecho un comunicado pidiendo oraciones, que se retome el diálogo. Es un derramamiento de sangre nuevamente lo que hoy se ha vivido en la amada República de Nicaragua. La pregunta que yo me hago como pastor, ¿qué hacemos nosotros por esta situación como cristianos? Lo menos que debemos hacer es orar, ofrecer algún ayuno, algún sacrificio por la paz en Nicaragua. Pero también prevenir esto, porque ¿qué hay detrás de toda esta ola de violencia que se está viviendo en Nicaragua? Corrupción de los políticos. Y seguramente que el mal no solo recae en Daniel Ortega,
que una sola persona no puede controlar un país. Eso es imposible. Ahora, esto que está ocurriendo en Nicaragua es una advertencia para la región. Muchas personas iban 5 países a transitar por Nicaragua para llegar a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud. Porque es una jornada de pobres y para la región. Y muchos de ellos no podían tomar un avión y no pueden, precisamente porque ya los vuelos están prácticamente reservados. Por otro lado, yo me hago la pregunta, ¿dónde están las Naciones Unidas aquí? ¿Dónde está la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica? ¿Qué están haciendo ante este derramamiento de sangre que hay? Es una situación realmente ilógica lo que se está dando aquí. Nicaragüenses contra nicaragüenses, que no se está luchando por una ideología, no es el marxismo lo que se está defendiendo, ni tampoco un enfrentamiento entre 2 facciones políticas. El pueblo quiere que el gobierno de Daniel Ortega termine, que se llame a unas elecciones cuanto antes, pero el grupo se aferra cada vez más al poder protegiendo sus propios intereses, la clase política dominante. Creo yo que se puede hacer mucho. De parte de estas organizaciones, así como intervinieron en Bosnia, en Croacia, en esa región de los Balcanes, los cascos azules, y garantizaron al menos el cese de la violencia, que lo lograron. ¿Por qué no pensar en algo así en este momento en Nicaragua? ¿Qué se está esperando? ¿Por qué no se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Por qué no se reúne la OEA? Ellos son los que en este momento, estas organizaciones pueden presionar al gobierno corrupto, porque es corrupto quien utiliza las armas ante un pueblo indefenso para masacrar. Ahora, nosotros como creyentes nos toca orar y observar lo que está ocurriendo. ¿Qué más? Es una situación muy difícil, complicada. Y si esto se recrudece y termina en una guerra civil, ¿qué pasará con nuestra Jornada Mundial de la Juventud? Pregunto yo. ¿Qué pasará? Bueno, ojalá, ¿verdad?, los vientos cambien y consigamos la paz en la región. Yo llamo nuevamente a la oración, llamo a la fe, llamo, digamos, también a todo hombre de buena voluntad a elevar nuestras oraciones al Creador para que cese la violencia de inmediato en Nicaragua y no haya más luto, más derramamiento de sangre. Y ahora atacan a los obispos, las iglesias, el nuncio, el cardenal. No nos extrañe que eso vaya más allá, pero seamos personas optimistas. Somos personas de fe y también solidarios unos con otros, queridos amigos, porque es el pueblo el que está sufriendo. Y bueno, y seguimos con más adelante y los espero mañana a esta misma hora. Y el himno internacional de la JMJ fue estrenado mundialmente a inicios de este mes de julio y ha causado toda una revolución en las redes sociales. Pero ¿sabe usted a cuántas personas llegan las redes oficiales de la JMJ? Veamos. Una vez publicado el video internacional de la Jornada Mundial de la Juventud, las visualizaciones no se hicieron esperar, y es que el himno de la JMJ, en tan solo 24 horas de ser publicado, logró casi 197,000 vistas en su cuenta de Facebook y casi 40,000 vistas en su canal de YouTube. El impacto ha sido grandioso. Hay estadísticas a las que no podemos llegar porque se ha hecho algo muy interesante. En Facebook se hizo algo que se llama la publicación cruzada. Muchos se han aliado a nosotros en sus países y han publicado el video soportados en el Facebook nuestro, y ha sido explosivo. En el mundo entero, en todos los idiomas, hemos tenido feedback de vietnamitas, de filipinos, de africanos, de australianos, en Europa,
se han sentido tocados y quieren venir a Panamá y quisieran estar aquí para, uno, para ver los paisajes que se les muestran y dos, para vivir esta alegría que vieron ahí con los muchachos en el video, ¿no? Fue una experiencia maravillosa y eso nos ha acercado a gente a la que antes no habíamos podido llegar. El video de la JMJ cuenta con una nueva versión del himno, a la cual se le ha denominado internacional, ya que fue grabado en los 5 idiomas oficiales de la JMJ: español, inglés, francés, italiano y portugués. El himno original fue compuesto por el panameño Agdiel Jiménez y la adaptación internacional fue hecha por el director artístico de la JMJ, Pedro Guevara Mann, junto a varios compositores católicos de reconocimiento internacional, y ha sido interpretado por artistas católicos, en su mayoría panameños. El video fue grabado en las diversas diócesis de Panamá y muestra las riquezas naturales que tiene el país sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Las redes sociales son una gran realidad en nuestra actualidad, por eso para la jornada serán una gran herramienta de comunicación para los jóvenes. Pues las redes sociales representan un canal muy importante en la comunicación o el acercamiento que tienen los peregrinos con el país o la ciudad sede, en este caso, que es Panamá. Apostamos a una jornada bastante digital. Esperemos que podamos tener bastantes interacciones durante la jornada y que los peregrinos pues, puedan compartir con el resto del mundo su vivencia aquí en Panamá. Y no solamente su vivencia, sino también compartirle a quienes no van a poder estar en Panamá cómo se está viviendo la jornada y a su vez pues, recibir un feedback de parte de aquellos que están en el otro lado del mundo y están viviendo la jornada a través de una pantalla. Para todos los interesados en ver el video completo o seguir las noticias de la JMJ en sus plataformas digitales, los pueden encontrar en su página certificada de Facebook como Jornada Mundial de la Juventud, en Twitter como JMJ-ES, en Instagram como Panamá 2019 y en su canal de YouTube como Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Bueno, ya lo sabe, amigo televidente, sea parte de esta gran experiencia que se avecina como es la JMJ 2019. Vamos entonces a continuar con más información. El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, respondió a la denuncia que fue interpuesta por miembros de la Unión de Capitanes y Oficiales de la Cubierta contra altos funcionarios de la ACP por supuestos pinchazos telefónicos. Porque nosotros no estamos pinchando ningún teléfono, lo que tenemos son grabaciones continuas y esas grabaciones vienen dándose hace décadas. No estoy hablando de 1 o 2 décadas, sino más de 3 décadas que se llevan grabaciones de todas las operaciones del canal. En el caso que haya un accidente, en el caso que haya un cuestionamiento de un cliente, todas las llamadas oficiales que se hacen, tanto a teléfono como a radios, están grabadas. Eso lo sabe todo el mundo. Ellos también lo saben porque así mismito han pedido grabaciones en el pasado, o sea que no es nada novedoso. El canal siempre ha estado, y antes de que el señor Esteban Sáenz, el señor Rogelio Gordón o el señor Max Newman estuvieran en sus puestos, las grabaciones siempre se venían dando. Y en otros temas, autoridades contemplan la posibilidad de aumentar el salario a los uniformados, así lo anunció su director Alonso Vega Pino. Y aunque este aumento a los miembros de esa institución esté en un proceso de evaluación, hay quienes consideran que es totalmente innecesario, sobre todo por la situación económica por la que atraviesa el país. Ese es un tema de que se está analizando, eso no es secreto, se está analizando y vamos a ver la capacidad presupuestaria y toda la fuerza pública lo estamos evaluando. No, estamos evaluando la capacidad presupuestaria y definitivamente está en etapa de evaluación. Si estamos hablando de que se está pidiendo una dispensa para que con 300 millones el gobierno se pueda balancear, no se justifica cómo en estas alturas tú vayas a patrocinar, promover un aumento de salario para un sector de la población que ya ha tenido beneficios muy frecuentes, que es la Policía Nacional, sin demeritar el trabajo de los que ponen su vida. Yo creo que también hay otras personas, jubilados y demás docentes, que también quisieran gozar de esas mieles de los beneficios. Para el sociólogo criminólogo Tirso Castillo, la policía merece recibir este beneficio, pues han demostrado su arduo trabajo, además de exponer sus vidas para mantener la seguridad en el país. De homicidios no han aumentado, de criminalidad hay una tendencia a disminuir en algunos sectores del país. Lo que sí ha aumentado ha sido, por ejemplo, lo que es hurto, robo, pero esos aumentos son cíclicos.
La situación de la criminalidad y la tasa de homicidio en Panamá es mínima. Ya en Panamá tiene una tasa de homicidio bajo. Ya no tiene el nivel medio que tenía casi 10 años, tenía un nivel medio de criminalidad. Ahora tiene un nivel bajo. Pero ¿a qué se debe esa disminución de la criminalidad? Precisamente a la labor que hace la policía. El jurista reconoce la labor que realizan nuestros uniformados, pero en medio de campañas y a pocos meses de una contienda electoral, cree que este posible aumento a los uniformados podrían tener otros matices. Pareciera que más bien se quiere el dinero a lo mejor para asuntos de proselitismo político, para impactar positivamente de repente la imagen del gobierno y pueda proyectarse en las próximas elecciones, y por eso requiere un dinero. Puede ser una, o que a lo mejor están olfateando que quieren tener a la tropa, por decirlo, a la policía, bien tranquila con todas las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo, que a lo mejor pueden que sea o no consona con la realidad nacional. Eso es lo que pudiera generar ese tipo de suspicacia producto de una decisión que honestamente no se justifica en el día de hoy. El último aumento que recibió la Policía Nacional fue el 1 de enero del 2017. Su incremento dependió del rango del uniformado. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en otro asunto tenemos que el Ministerio Público desmanteló una red de corrupción en las fiscalías del 4º Distrito Judicial en la región de Azuero, donde se encuentran involucrados un funcionario, un abogado y un particular. Se practicaron 3 puntos de allanamiento simultáneos en los cuales se pudo recabar o acopiar a las personas vinculadas en un momento dado, las cuales serán llevadas próximamente en las horas siguientes ante los jueces de garantías para hacer la formulación de la imputación respectiva, así como también la solicitud de que se decrete legal la aprehensión, la legalización de la aprehensión, así como también se va a solicitar la aplicación de las medidas cautelares, en este caso las más severas. Este es un mensaje muy importante para todos los funcionarios que de una u otra forma pertenecen al engranaje judicial. El Ministerio Público no va a permitir actos de corrupción a nivel interno. Bien, queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero al volver tenemos más para contarles, Lourdes. Así es, al regresar el profesor Cabrera ya está preparado con el segundo análisis de la noche y también don Alejandro Rodríguez en los deportes. De regreso, amigos televidentes. Óigame, ayer vi al nuevo director de la Policía Nacional, decir que están evaluando la posibilidad del incremento salarial a los miembros de dicha institución. Advierto, yo estoy de acuerdo con los salarios altos, estoy en contra de los salarios bajos. Dicho eso, yo perdí la cuenta de la cantidad de incremento salarial que hizo la administración Martinelli en la policía. De verdad que llegó un momento en que le perdí la pista. A la policía en general y a los oficiales en particular, sobre todo los comisionados y subcomisionados. En esta administración del presidente Varela, 2 con seguridad llevan. Que yo recuerde, cuidado más. Y ahora nos están diciendo que están evaluando nuevamente. ¿Qué pasa aquí? Por supuesto que yo tengo que estar a favor de que tengan cada vez un mejor salario los policías, las enfermeras, los bomberos, los médicos, los educadores, los del IDAN, los que recogen la basura, todo, por supuesto. ¿Cómo uno se va a oponer a eso? Lo que hago el llamado de atención es que he notado que en ambas administraciones, la de Martinelli y la de Varela, hay un particular interés en darle cada cierto tiempo aumento salarial a los policías, que no digo que no se lo merecen, pero la pregunta es si ese mismo ímpetu, esa misma valoración se hace con el resto de los funcionarios públicos.
Porque, cuidado con esto, si bien es cierto, yo tengo un profundo respeto por el trabajo de los policías y por el trabajo de todos los que son parte del trillado frase de los estamentos de seguridad, porque es un trabajo muy especial, hacen eso, seguridad, no dan seguridad a todos nosotros los panameños, pero es que el trabajo de ellos es tan importante como el de los funcionarios públicos en otras instituciones. Bueno, lo que corresponde aquí es que el gobierno le diga al país si es que va a hacer una evaluación de un ajuste salarial general para los empleados públicos. Bueno, eso, si hay la plata, la pregunta sería ¿por qué no? Pero si no hay la plata, la pregunta es ¿por qué a unos sí y a otros no? Si a eso yo le sumo un tema que yo sé que es delicado y nada popular, el hecho es que los comisionados, y no sé si los subcomisionados también, cuando se retiran, se jubilan con el mismo salario, o el último salario, según tengo entendido que establece la ley. ¿Cómo así? Porque además hay gente que se retira relativamente joven. Si bien es cierto, tienen un trabajo de seguridad, de riesgo de sus vidas, no es menos cierto que creo que ellos con 25 años de servicio ya se pueden jubilar. Así que un muchacho que entra a trabajar a la policía o que estudia para ser oficial y entra a trabajar allí a los 23 años, a los 48 años, más tardar 50 años, ya se puede estar retirando. Y si llega a ser comisionado y demás, con el último salario. ¿Y cuánto es la expectativa de vida en Panamá? ¿Y cuánto para el resto de los funcionarios públicos? Con otra diferencia. En la época de la dictadura había un general, que era el dictador, un comandante segundo jefe, y luego un Estado Mayor que creo que si llegó a 10 o 12 fueron muchos. Ahora hay un director, un subdirector, y yo perdí la cuenta de cuántos comisionados y subcomisionados hay. ¿Cómo así? Porque esto no puede ser a empujones. Esto no puede ser a entre que caben 100, porque esos salarios, que no voy a cuestionar, salen del bolsillo de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? ¿De qué se trata tanto interés en estar revisando el salario para aumentar y aumentar cada vez más en la policía y el resto de los funcionarios mirando para el cielo? No me parece correcto, no me parece justo. Lo correcto parece que sería, o lo que algunos trabajadores organizados en los sindicatos hablan de la indexación, si lo dicen en el sector privado debe ser igual en el sector público, o una política de revisión de salarios cada cierto tiempo. De lo contrario, no me parece que es justo, que no es equilibrado, que haya interés en el Instituto Armado o en los estamentos de seguridad y en el resto de los funcionarios públicos que son funcionarios de segunda categoría. No me parece. Ojalá que haya una revisión, como dijo el director de la policía, y que haya una revisión pareja para todos los funcionarios públicos. Pero bien, seguimos con los deportes. Y don Alejandro Rodríguez, que nos informa, me imagino que el señor Bolillo Gómez parte hacia Ecuador, según se dicen en las informaciones. Continuamos con los deportes. Gracias, profesor. Buenas noches. Es correcto. El técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, no continuará. Y vamos a hablar precisamente de ese tema. Y es que oficialmente el técnico Hernán El Bolillo Gómez no renovará con la selección de Panamá luego de que el propio estratega se despidiera de la afición y de Panamá en una carta que dio a conocer la prensa de la Federación Panameña de Fútbol esta mañana. Luego de 4 años al frente del equipo y habernos clasificado a nuestro primer mundial en Rusia 2018, Bolillo en una carta se despidió diciendo: a veces es difícil mover los pies de donde se pone el corazón. Y es lo que me pasa a mí con la selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr el sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero del 2014. Así es que el Bolillo Gómez no seguirá con la selección de Panamá luego de ese Mundial de Rusia 2018, donde perdimos los 3 partidos, pero anotamos nuestros primeros 2 goles en nuestra primera participación
en una Copa del Mundo. Así que bueno, se habla de que el Bolillo Gómez iría para Ecuador el próximo 1 de agosto, una oferta económica muy jugosa que definitivamente no podía rechazar el profesor. Así que bueno, termina su ciclo, habrá que esperar unos meses. Panamá tiene amistosos que cumplir este año ante Venezuela y Japón. En diciembre hay elecciones de la Federación Panameña de Fútbol, así que habrá que ver quién sería el encargado de ser el interino primero y de dirigir a la selección en el próximo proceso ya para el próximo año. Hay que cambiar de tema y es que tenemos que hablar de Diego Armando Maradona, quien llegó ayer lunes a Brest, al oeste de Bielorrusia, donde fue nombrado presidente del club local Dinamo. Desde abril era técnico de un club de segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora Maradona será responsable de las transferencias y el desarrollo de estrategias del club europeo. El equipo está actualmente en 6º lugar en el torneo bielorruso cuando se lleva disputada la primera mitad del certamen. Los dueños del club con el que Maradona firmó por 3 años quieren llegar a la Liga de Campeones y planean invertir en grande. Vamos a escuchar a la leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Hemos visto un mundial que es difícil de descifrar, ¿no? No sabes si fue físico, si fue técnico, si fue táctico. Bien, veamos cómo le va a Diego Armando Maradona en esta nueva travesía. Vamos a seguir en Europa y es que Cristiano Ronaldo fue presentado ayer lunes oficialmente con la camiseta de la Juventus. El crack afirmó que es diferente a los demás jugadores de su edad que privilegian los contratos jugosos en Qatar o China. A sus 33 años, el 5 veces ganador del Balón de Oro fue traspasado al Real Madrid a cambio de 100 millones de euros. Con Ronaldo, el club turinés, vigente séptuple campeón del Scudetto, confía en conquistar la Liga de Campeones que no levanta desde 1996. El portugués conquistó 4 de las últimas 5 ediciones y ostenta un récord de 120 goles en la competición europea. Vamos a escuchar al delantero portugués, nuevo jugador de la Juventus. Como dije antes, la edad no es importante. Me siento bien, me siento motivado, emocionado. Así que voy a tratar de dar lo mejor como siempre, viendo hacia el futuro para empezar la liga bien y tratar de ganar cada título. 100 millones pagó la Juventus al Real Madrid por este traspaso. Se habla de que ya recuperaron 60 millones nada más en venta de camisetas. Impresionante cómo se ha movido este fichaje. Vamos a terminar viendo esta nota diferente desde París, donde una estación del metro homenajearon a los nuevos campeones del mundo. Veamos. El Metro de París celebró el lunes el triunfo de Francia en la Copa del Mundo y renombró 6 estaciones en homenaje a los ganadores. Charles de Gaulle Étoile amaneció transformado en Tenemos 2 estrellas, en referencia a la segunda estrella que será bordada en la camisa de la selección. El técnico Didier Deschamps recibió un doble homenaje. Notre-Dame du Champ fue temporalmente transformada en Notre Didier Deschamps y los Champs-Élysées Clemenceau fueron renombrados de Champs-Élysées Clemenceau. La red de transporte público también rindió homenaje al capitán y portero del equipo francés, cambiando a Victor Hugo Loris el nombre de la estación dedicada al famoso escritor Victor Hugo. Creo que fue una idea muy buena, es divertido, cambia esa rutina de metro, trabajo, dormir. Yo trabajo aquí, pensé, cambiar el nombre de las estaciones, ahí vi que era Loris. La selección francesa conquistó su segundo título mundial el domingo después de vencer a Croacia por 4-2. Con eso, Francia se unió a Argentina y Uruguay en el club de los bicampeones. Bien, sin duda un gran homenaje al que le realizaron a la selección de Francia poniéndole el nombre en una de las nuevas estaciones del metro allá en París. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, regresamos con ustedes para la parte final del noticiero. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alejandro Rodríguez por la información deportiva. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de FTV Diario. Así es, le agradecemos su sintonía y los invitamos a que siga con nosotros porque ya inicia Buenas noches para todos con el padre Francisco Verar y la hermana Verónica. Y recuerde, amigo televidente, que para Dios no hay nada imposible y cada día trae su propia bendición. Hasta mañana.